En este video dibujaré a Coraline por segunda vez en 5 nuevos estilos de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de Bonícula. Esta es la primera vez que realizo el estilo de esta serie, pues no la conocía, pero al analizar su estilo de dibujo me pareció muy estético y detallado. El cabello de los personajes tiene algunos brillos ondulados que le añaden textura al diseño. Mis principales referencias en esta caricatura fueron Mina y Becky, pues ambas son chicas con una complexión parecida a la de Coraline. El estilo de Bonícula fue sugerido en los comentarios por Pratstrax Thorson, uno de los miembros del canal. Si tú quieres ver a algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Coraline utiliza muchos atuendos distintos durante su película, así que haré diferentes vestimentas de Coraline en cada dibujo, comenzando con su pijama naranja con chaleco y tenis. En Bonícula, los personajes humanos tienen proporciones más realistas y 5 dedos en sus manos. En este estilo también decidí incluirle una maleta con el gato negro. El color es sólido, pero añadiré algunas sombras degradadas al final. Bonícula no sería nada raro para mí, pues ya me he enfrentado a otros monstruos y pesadillas antes. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el del Chavo Animado, el cual ganó la encuesta de estilos que coloqué para los suscriptores del canal. Al momento de dibujar el rostro en este estilo me basé en distintos personajes femeninos dándole bastante importancia a la forma de los ojos y la pupila, pues son un elemento importante para identificar este estilo. En este estilo el cabello de los personajes es bastante simple y plano, así que traté de definir la silueta del cabello de Coraline con la menor cantidad de detalles posible. En este estilo recrearé la que considero que es la vestimenta más icónica de Coraline, su impermeable amarillo, e incluiré el sombrero negro que le gusta utilizar. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, Coraline te invitará a tomar limonada en su gran jardín colorido. ¿Quieres? La ropa de esta caricatura no es muy compleja, así que reduje la cantidad de detalles en las botas y el impermeable de Coraline. Este es un estilo que utiliza sombras todo el tiempo en sus personajes, así que tuve que añadir dichas sombras en cada parte del cuerpo. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de una caricatura muy querida por el público, Over the Garden Wall o Más allá del jardín, sugerida por Chisa Natsuki. Esta serie tiene un estilo de animación más tradicional, así que elegí hacer este dibujo con lápiz y papel para obtener un resultado más orgánico. En este estilo también recreé la vestimenta de la pijama naranja e incluí al gato negro, basándome en los animales del bosque que aparecen en esta caricatura. Los brazos y las piernas de los personajes son delgados, y me recuerdan a los de otras caricaturas como Hora de Aventura, aunque en esta serie las manos son más detalladas y tienen 5 dedos. Un detalle curioso es que muchos personajes de este mundo tienen narices triangulares que destacan en su rostro, y me parece que combina bien con Coraline. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Para el color de este dibujo utilicé tonos sólidos sin sombras ni brillos, por lo que no hubo mayor complicación. Algunos detalles como las mejillas y las motas de colores en la pijama de Coraline no tendrán delineado negro. Aventurarse más allá del jardín me recuerda mucho a atravesar el túnel para llegar a la casa de la otra madre. ¡Aterrador!
Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Intrépido. Persona que no le teme al peligro y no se detiene ante él. Normalmente actúa sin pensar demasiado. Ejemplo: la intrépida exploradora cruzó el puente colgante sin mirar hacia abajo. El intrépido gato saltó desde el techo para atrapar una pelota roja. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra intrépido y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de Ruby Gloom, el cual fue sugerido por Mr. JJ. Esta serie tiene una estética macabra pero adorable al mismo tiempo. Los personajes de Ruby Gloom tienen proporciones infantiles, con cuerpos pequeños y cabezas grandes. Este estilo destaca entre los otros que escogí debido a que las formas no tienen contorno de ningún tipo, y cada elemento es un bloque de color sin bordes. Para este dibujo recreé el atuendo de Coraline, donde tiene falda y una chaqueta de mezclilla. En esta caricatura los diseños tenían degradados de color en algunas partes, así que utilicé este recurso en algunos elementos de la ropa como la falda. Este estilo tenía varios detalles en la ropa, así que agregué algunas arrugas y todos los elementos de la chaqueta para darle una apariencia más completa. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Todos los personajes tienen ojos diferentes, con formas distintas y pupilas únicas, así que tomé elementos de los ojos de varios personajes para crear un tipo de ojo nuevo que combinara mejor con Coraline. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es otro que estoy realizando por primera vez, Campamento Lake Bottom, sugerido por Jona de Foxy. Los ojos en este estilo son grandes y llamativos, con pupilas redondas de un tamaño considerable. Los personajes principales de esta caricatura tienen narices diferenciadas del resto de su rostro, similar a las que tenían también los personajes de Más Allá del Jardín. El cabello puede tener algunos rayos de un tono más claro, que ayudan a darle textura. Una gran sonrisa ayuda a complementar la apariencia confiada de esta chica. En este estilo recrea a Coraline con su suéter de estrellas y sus pequeñas botas azules con tacón. Varios personajes de esta caricatura son esbeltos y con brazos delgados, lo cual combina bastante bien con la complexión original de Coraline. Aunque en Campamento Lake Bottom las manos son muy grandes y con 4 dedos. Este estilo no suele utilizar sombras, así que añadir el color fue bastante sencillo. El campamento Lake Bottom también está lleno de cosas sobrenaturales. Me recuerda a mi hogar. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Carola Tapia Urriola, Alejo López Silva, Josmel Pulido y Victoria Nieto por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver la parte 1 de Coraline en estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! ¡Hasta siguiente!